Bien, tal y como les decíamos al irnos a la pausa, pues hoy tenemos un interesantísimo tema de actualidad en nuestro país que es la neumonía como tal, como patología, de la cual nos va a hablar nuestro experimentado y querido y popular doctor Porfirio Cabral. Buenas noches, ¿cómo están las cosas? Bien, ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Porfirio. Asegurando la salud. Mira, tú hablaste al principio del programa del tema de la familia. Recordar que el 12 de este mes que pasó, se celebra el Día Mundial de la Neumonía. Sí, exacto. Que hay que tener eso en pendiente. Pero ¿por qué tenemos que hablar de este tema? Hay una ola de combinación de enfermedades virales y bacterianas. Tenemos un grupo, un nuevo tipo de variante del COVID, que es el XBB. No es que el bebé sea una X, sino XBB. Sí. Que es una nueva variante que es más contagiosa, pero no es tan mortífera como el Omicron o como el Alfa y la Delta. En ese sentido, ¿qué tenemos? Teníamos también la ola de influenza y ahora combina con el tema de la neumonía. ¿Qué es lo que ocurre? Todas esas enfermedades virales del sistema respiratorio, cuando no se manejan adecuadamente o se complican, se convierten en neumonía. Le da la entrada a que ocurra la neumonía, que es una enfermedad que puede dar traste con la vida de los pacientes. ¿Cuál es la prevención que tenemos? Primero vamos a comenzar. ¿Cómo debemos prevenir la neumonía? La neumonía, lo primero que usted tiene que prevenir es con las medidas generales que tienen las demás. Mucho lavado de manos, el uso adecuado de la mascarilla, cuando esté en grupo, y si usted tiene sintomatología, no salir a la calle. Lo segundo, lo más importante, que es la vacunación contra el neumococo y la alimentación adecuada e hidratación. Esos son los primeros pasos para la prevención de una neumonía. Luego eso viene el tipo de vacunas. Existen varios tipos de vacunas para diferentes neumococos, pero es muy importante que se vacune. Hay dos poblaciones dianas, dos poblaciones que atacan bastante la neumonía, que son los niños entre 1 y 5 años y las personas, los adultos mayores de 50 a 62 años o por encima. Esas son dos poblaciones que atacan posiblemente la neumonía, puede dar traste con complicaciones y dan con la vida de las personas. Recordar que existe un término que es la neumonía de la comunidad, que es que se reparte en mucho. Y es muy importante que yo le esté aquí porque no necesariamente todas las neumonías hay que ingresarlas. Y voy a explicar más adelante por qué. Pero dentro de los síntomas que usted va a tener cuando tiene una neumonía está la dificultad respiratoria, dolor costal al respirar, tos productiva. Es muy importante, no hay una tos seca, hay una tos productiva, usted produce puto. Existe fiebre, sudoración, hay escalofrío y fatiga y confusión. La confusión aparece más en los pacientes envejecientes de cierta edad. Eso es muy importante. Cuando usted tiene esos síntomas, el diagnóstico se va a confirmar, el diagnóstico de esta enfermedad se va a confirmar con una radiografía de tórax. Luego del examen físico, usted va a escuchar estertores crepitantes o roncus en los pulmones, pero quien determina el diagnóstico de esa neumonía, quien lo determina es la radiografía de tórax. O sea, no es bueno, Rafa, y es muy importante que la gente sepa que usted no puede hablar de neumonía si no está vigente, si no está presente en la radiografía. Si no hay un diagnóstico de imagen radiográfico, ¿verdad? Radiológico. Exacto. Entonces, de esa consolidación, es una imagen muy característica. Ahí está, en la imagen, ahí lo veíamos en la pantalla. En las imágenes se va a ver que eso es con radiografía. O sea, que no digan que una persona tiene neumonía solamente con el examen físico y la sintomatología general. Eso es sumamente importante. Luego de eso, viene la decisión de si ingresar o no. Y eso depende. Eso es importante. Perdona que te pare ahí, Coño, porque para nuestra gente, la mayoría de la gente no sabe. Y óigame, y eso es
muy delicado, porque no solo me refiero a la población general, eso incluso hasta profesionales, hasta nosotros los médicos. A veces uno tiene la duda de cuál es el momento en donde uno tiene que dar el paso ya de ingresar a un paciente con un cuadro neumónico. De hecho, hay una infección que usted la adquiere cuando se hospitaliza, que son las infecciones nosocomiales. Exacto. Que son muy resistentes a los antibióticos y complican. O sea, hay ciertos pacientes de cierta edad que uno no prefiere hospitalizarlo, sino su manejo en la casa, como es, por ejemplo, en las neumonías de la comunidad. El manejo es clave que se haga en la casa, no necesariamente la hospitalización. La hospitalización es un riesgo. Así también es con los niños, porque hacen demasiada resistencia a los antibióticos. También no es necesario comenzar con antibióticos de segunda y tercera generación. Usted muchas veces con ampicilina o trimetoprim sulfa o con otro tipo de antibióticos de primera línea puede resolver la neumonía cuando aparece. Es bien importante eso, porque hay muchos excesos de hospitalización, por ejemplo en el caso de COVID y en el caso de la influencia, sin tener una manifestación, solamente con el análisis positivo. O sea, vuelvo y le repito a las personas, que un COVID, usted puede estar positivo de COVID sin sintomatología, entonces usted no puede ser ingresado. Usted ingresa un paciente cuando tiene COVID, cuando tiene neumonía, cuando tiene influencia, cuando las manifestaciones clínicas se han exacerbado y ameriten ese tipo de decisión. Esto es clave para que nuestra población esté pendiente y no haga un símbolo de alarma, y no es necesariamente, inclusive, mira ahí en las imágenes exacto, tenemos el patrón cómo se ve el patrón de eso. Si el paciente no tiene esos patrones, no es necesario hospitalizarlo. Ahí usted tiene un patrón alveolar, intersticial, tiene el bronconeumónico, una neumonía tipo global. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de patología, es que usted ingresa al paciente. Si no están tan severos, si son síntomas atenuantes todavía, usted no amerita, es mejor manejarlo en su casa. No tenemos derrame pleural, pero en muchos casos ocurre el derrame pleural. Exacto. Entonces, esto es clave para que no creo que ningún paciente que se le haga una radiografía de tórax debe ser ingresado. Eso tiene que ir de la mano. Exacto. Inclusive se tienen muchos inconvenientes con el tema de la facturación con las ARS, porque si la radiografía está negativa a neumonía y le pusieron neumonía, eso va a ser glosado. Va a ser glosado. Claro. Mira, qué importante. Eso es clave, y eso son de las cosas que... Esa es una buena observación. Eso. Entonces, esa es la importancia de eso, ver que hay diferentes tipos de bacterias que van a afectar el pulmón. Hay un grupo que se trata con otro grupo de antibióticos. Ahí solamente hay complicaciones con las cuales sí el paciente amerita, inclusive muchas veces, ingreso a cuidado intensivo. Pero recuerden que hay pacientes que llegan con una simple fiebre, lo ingresan, toma una neumonía nosocomial del hospital o del centro médico, y ese paciente se complica con la edad y puede dar al trate de caer en cuidado intensivo. Pues yo creo que es bueno reiterarle a nuestros televidentes, a nuestra teleaudiencia, que las causas pueden ser variables. O sea, no solamente bacterias y virus, hasta hongos pueden provocar neumonía. Entonces, de ahí la importancia que sea un profesional calificado, un médico que haga el diagnóstico, y por supuesto que en base a ese diagnóstico también indique el tratamiento que sea más recomendable. De hecho, cuando el primer nivel de atención, o el primer médico, o el internito, el médico general, el médico de emergencia, que evalúe el paciente, inmediatamente determine que tiene neumonía, debe ser manejado por el departamento de neumología correspondiente. Ese es el facultativo que le va a tratar bien esa patología a su paciente. Pero, Pochi, aquí hay muchos neumólogos. No hay tanto. Pero tú sabes algo interesante. No hay tanto, pero los pocos que hay son muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. O sea, si tú me dirías a mí de una sociedad que tiene especializada, que tiene un grupo muy de batalla, yo conozco excelentes neumólogos, no tienen que envidiar de nada. Creo que están incluidos los neumólogos y los cirujanos de tórax. Sí, porque el torácico es para allá cuando se va a intervenir algo en el pulmón, que el cirujano especialista, pero el torácico es llamado por el neumólogo. El neumólogo es que decide llamar al torácico para que
evacue el pulmón o haga algunos Sí, y procedimientos. dicho sea de paso, ha sido una especialidad muy demandada y muy sacrificada con este tema de la pandemia. Sí, no, el COVID, Porque el COVID por lo mismo, ¿verdad? De que acaparó todo esa- el mundo quería ver o un infectólogo o más aún un neumólogo. Porque recordarle que con la pandemia, esa enfermedad desastrosa, recuerda que atacó el pulmón y básicamente se llegó a pensar que era un problema básicamente pulmonar, pero es que se manifiesta ahí porque es un problema de coagulación que se manifestaba primero en el pulmón. Y hubieron muchos de los pacientes de inicio con la pandemia que fueron entubados y fallecieron porque no se tenía pendiente el tema de la coagulación con el COVID. Sí. Y recordarle que el virus es quien le da la facilidad de entrada a la bacteria que produce la neumonía. O sea, si tú tienes una gripe, no la manejas bien, no te observas, no te cuidas, eso le da cabida a que la bacteria entre, entonces tú crees la neumonía. Esto es muy importante, que es secuencial. Tú comienzas con un simple virus y te conviertes en una neumonía de origen viral. Sí, pero creo que mencionaste hace un rato también el tema de la vacunación. Sí, el tema es importante. Es muy importante. Inclusive, en este caso, mira, vamos a hacer el resumen de la vacunación. Recuerden que de COVID tiene que vacunarse todo el mundo. Recuerden que de influenza los pacientes tienen que vacunarse en edades que no afecta tampoco a la embarazada y debe ser vacunado el adulto una vez por año. Y de la neumonía tiene que evaluarse la edad, las condiciones y vacunarse frecuentemente. Eso también son tres tipos de vacunas que son muy importantes. Tenemos los tratamientos para con nuestros niños también, exacto, las vacunas. Comenzar, como te digo, ahí con ampicilina y ahí tenemos otros antibióticos, cefotaxina, que son lo que se utilizan muchas veces de primera línea. De hecho, en niños... Oye, acuérdate que aquí hay venta libre de medicina. Ahorita está la gente comprando esos antibióticos. Señores, el doctor Cabral le está exponiendo como conocimiento, pero a ninguno se le ocurre ir a una farmacia a comprar esos antibióticos. No, es porque hay una anécdota personal mía, que yo estaba en una farmacia comprando algo y estoy ahí parado y viene una señora y le dice al muchacho de la farmacia: hazme el favor, dame una ampicilina, que tengo un dolor de cabeza. Digo, doña. Y me dice, mire, me dice la señora con mucha propiedad, pues mire que eso es lo único que me quite el dolor de cabeza. Y digo yo, bueno, maravilloso. Oye, utilizando ampicilina yo hice una historia aquí también un día con una uromicina, un pobre hombre comprando una uromicina. No, esto es un desastre. Porque este es de los pocos países que todavía se venden muchos medicamentos sin prescripción médica. Y entonces es un país donde a la gente le gusta ser médico, porque aquí todo el mundo le gusta de médico, pues, indicar o automedicarse o indicarle al familiar, al amigo, etc. Pero es que todo el dominicano es cantante, médico y poeta. Así es. Eso sin tomar nota. Entonces, eso es muy importante. Y son los grupos. Y si la persona tiene sospecha, se toman medidas generales como las que tenemos en Pataña, oxigenoterapia, mucho líquido. Y algo muy importante, bajo ningún concepto en una neumonía se utilizan sustancias esteroides. Escuchen bien. No administrar corticosteroides en neumonía, porque eso exacerba la enfermedad. El cuadro, así mismo es. Sí. Entonces, eso es para que aseguremos nuestra salud en el medio de la familia. Yo creo que han sido muy importantes tus recomendaciones en un momento como este, ¿verdad? Y donde sabemos que la neumonía es posiblemente la principal complicación de todos estos virus respiratorios que nos están afectando. Así que a cuidarnos, a llevarnos de las recomendaciones y orientaciones del doctor Cabral, nuestro kit de emergencia, y como bien dice Pochi, a asegurar su salud. Volvemos en breve.